Cuando llamé para decirle a mi hijo que su madre acababa de dar su último suspiro, su respuesta fue un balde de agua helada. Papá, deja de hacer tanto drama. Mi esposa me necesita para nuestro viaje por Europa. Lloré en el más profundo de los silencios. Al funeral no fue nadie de su sangre. Y luego, cuando el abogado me reveló el secreto de la herencia. Pero me adelanto. Qué bueno que estás aquí, al calor de esta historia. Acompáñame hasta el último rastro de ceniza y comenta desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Me llamo Esteban, y tengo 62 años. Hace 3 días, hice la llamada telefónica más difícil de toda mi existencia, y la respuesta que recibí del otro lado de la línea cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre la familia. Margarita llevaba meses marchitándose. El médico decía que era el corazón, pero yo conocía la verdad. Ella estaba cansada. Cansada de luchar, cansada de guardar la esperanza de que nuestro hijo Marcos llamara algún día, cansada de fingir que la frialdad de su nuera, Sofía, no le clavaba espinas en el alma. Cuando Margarita cerró los ojos para siempre la mañana del martes, a las 6:47, sostuve su mano, todavía tibia, y le prometí que haría un último intento con nuestro hijo. Esperé hasta esa misma tarde para llamarlo. Los dedos me temblaban mientras marcaba su número. El mismo número al que le había llamado para desearle feliz cumpleaños, para las Navidades, para los días festivos. El mismo número que ya casi nunca contestaba. Papá. Su voz sonó fastidiada, como si yo fuera una mosca interrumpiendo algo de vital importancia. Marcos, necesito decirte algo. Tomé aire, jalando oxígeno hasta el fondo de mis pulmones para intentar que la voz no se me quebrara. Tu madre falleció esta mañana. El silencio al otro lado de la línea se sintió eterno, un abismo oscuro. De fondo, yo podía escuchar música, risas, el tintineo de copas de gente pasándola de maravilla. Papá, por favor, deja de ser tan dramático, soltó por fin. Sofía me necesita para este viaje por Europa. Estamos en París en este momento, y mañana salimos para Roma. Seguro mi mamá solo está teniendo uno de sus episodios otra vez. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Marcos, ella ya no está. Margarita está muerta. Hubo otra pausa, densa y pesada. Entonces escuché la voz de Sofía en el fondo, afilada y llena de impaciencia. ¿Quién es? Ya tenemos que irnos a cenar. Marcos volvió al teléfono. Mira, papá, dijo, y su tono cambió a esa voz condescendiente y altanera que había adoptado desde que se casó con Sofía hace 5 años. No puedo lidiar con tus dramas en este momento. Llevamos meses planeando este viaje. Mi mamá lo entenderá. Y la línea se cortó. El sonido de desconexión resonó en mi cabeza. Me quedé sentado ahí, en nuestra cocina. La misma cocina de azulejos donde Margarita había preparado el desayuno cada mañana durante 35 años. Me quedé mirando el teléfono. Sentía el pecho hueco, como si alguien hubiera metido la mano entre mis costillas y me hubiera arrancado de tajo todo lo que importaba en este mundo. Lo volví a llamar. Buzón de voz directo. Intenté mandarle un mensaje. Tu madre murió esta mañana. Por favor, regresa a casa. No hubo respuesta. Esa noche, me senté junto al cuerpo de Margarita en la funeraria. La directora, una mujer muy noble llamada Doña Carmelita, me preguntó sobre los preparativos. ¿A cuántas personas debemos esperar? Don Esteban, me preguntó con voz suave. Miré a mi alrededor, recorriendo la pequeña sala velatoria. Solo a mí, respondí. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Y los demás familiares? ¿Sus hijos? Tragué saliva. Mi hijo está viajando por Europa, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. No va a poder venir. El rostro de doña Carmelita se suavizó con ese tipo de lástima que te hace hervir la sangre. Seguramente había visto historias así antes, pero eso no lo hacía menos humillante. Los siguientes 2 días pasaron como en un sueño borroso, un desfile de llamadas a parientes lejanos que apenas si recordaban a Margarita, a las pocas amigas que le quedaban vivas, a los vecinos que me daban el pésame pero que tenían sus propias vidas y sus propias prisas.
La mañana del jueves, el día del entierro, me desperté aferrándome a la esperanza absurda de que Marcos entraría por la puerta, de que por algún milagro se habría dado cuenta de lo que había hecho y habría volado de regreso para despedirse de la mujer que le dio la vida. Me puse mi mejor traje, ese azul marino que Margarita me había comprado para nuestro aniversario hace 2 años. «Te ves guapísimo en él», me había dicho aquella vez. Manejé hasta la funeraria con la radio apagada. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La capilla estaba prácticamente vacía. Doña Lucha, la vecina de al lado, vino acompañada de su esposo. Juanita, una vieja compañera de trabajo de Margarita, apareció con un ramo de flores. Hasta don Beto, el cartero, hizo una pausa en su ruta para entrar, porque Margarita siempre le horneaba galletas en Navidad. Y eso fue todo. 5 personas, incluyéndome a mí, para decirle adiós a una mujer que había entregado cada respiro de su vida a cuidar de los demás. Me senté en la primera fila, con la vista clavada en el ataúd de madera cubierto con las rosas rosadas que ella tanto amaba. El pastor, un hombre al que apenas conocíamos porque habíamos dejado de ir al templo hacía años, habló sobre el descanso eterno y los planes divinos. Sus palabras sonaban vacías, como ecos en una cueva sin fondo. Cuando llegó el momento de decir unas palabras, me puse de pie sobre piernas que temblaban como hojas secas. La voz se me quebró mientras contaba cómo Margarita preparaba el mejor pan de elote de toda la región. Cómo se había quedado despierta noches enteras, velando a Marcos cuando le dio neumonía de niño. Cómo había trabajado dobles turnos limpiando casas para ayudar a pagarle la universidad. No mencioné que Marcos no estaba ahí. No hacía falta. Todos podían ver las sillas vacías. Después del servicio, mientras los pocos asistentes se acercaban a darme un abrazo, yo no dejaba de revisar la pantalla de mi celular. Nada de Marcos. Ni siquiera un triste mensaje de texto. En el panteón, vi cómo bajaban a Margarita a las entrañas de la tierra. El sol brillaba en lo alto, lo cual se sentía completamente fuera de lugar. Debería haber estado lloviendo a cántaros, el cielo debería haber estado gris, tan desolado y vacío como me sentía yo por dentro. Doña Lucha me apretó el hombro con cariño. Era una santa mujer, Esteban. Y amaba a ese muchacho suyo más que a su propia vida. Asentí con la cabeza, sin atreverme a abrir la boca, porque esa era la peor parte de toda esta pesadilla, ¿no es así? Ella había amado a Marcos más que a nada en el universo, y a él ni siquiera le había importado regresar a enterrarla. Esa noche, me senté en la sala de nuestra casa, rodeado de coronas de flores y cazuelas de comida que me habían traído los vecinos. La casa se sentía inmensa y, al mismo tiempo, me asfixiaba. Cada rincón, cada sombra, guardaba un recuerdo de Margarita, pero también el eco ensordecedor de la ausencia del hijo que debería haber estado ahí, compartiendo este duelo conmigo. Tomé el teléfono una vez más y marqué el número de Marcos. Esta vez sí contestó. ¿Y ahora qué, papá? El funeral fue hoy, dije en un susurro. Oh, hubo una pausa. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo salió todo? Casi suelto una carcajada ante lo absurdo de su pregunta. Tu madre fue enterrada hoy, Marcos. Se ha ido para siempre, y tú no estuviste aquí. Papá, te estás portando ridículo. Sofía y yo no podíamos simplemente cancelar todo nuestro viaje. ¿Tienes idea de cuánto costó esto? Mi mamá habría querido que fuéramos felices. Cerré los ojos, sintiendo como algo se terminaba de romper dentro de mi pecho, un cristal haciéndose añicos. Ella preguntó por ti en el hospital. No dejaba de preguntar a qué hora ibas a llegar a verla. Silencio. Marcos, ya me tengo que ir, papá, dijo apresurado. Sofía hizo reservaciones en un restaurante muy elegante. Hablamos cuando regresemos. Y así, sin más, se había ido de nuevo. Me quedé ahí sentado, mientras la oscuridad de la noche se tragaba la sala, rodeado por los escombros de la vida que Margarita y yo habíamos construido juntos, y me di cuenta de una verdad que tal vez llevaba años evadiendo. Estaba completamente solo. La semana posterior al entierro de Margarita pasó como una tortura a fuego lento. Cada mañana, al despertar, por un brevísimo instante olvidaba que ella ya no estaba.
Estiraba la mano hacia el otro lado de la cama esperando sentir su calor, o preparaba 2 tazas de café por pura costumbre, antes de que la realidad me golpeara en la cara y recordara mi soledad. La casa se sentía como un museo, llena de reliquias de una vida que de pronto parecía pertenecer a un pasado remoto. Me descubrí caminando por los pasillos como un fantasma, tocando los objetos que antes eran nuestros y ahora eran solo míos. Los lentes de lectura de Margarita sobre el buró. Su taza favorita, esa que tenía el asa despostillada y que ella se negaba a tirar a la basura. El crucigrama a medio terminar en la mesa de la cocina, con su letra redondita en tinta azul. No tenía el corazón para mover absolutamente nada. 3 días después del funeral, por fin me armé de valor para revisar las cosas de Margarita. Empecé por su cómoda, pensando que sería menos doloroso que abrir su closet. En el cajón de hasta arriba, justo debajo de su alajero, encontré un álbum de fotos que nunca antes había visto. La cubierta de cuero estaba suave por el desgaste de los años. Y cuando lo abrí, se me cortó la respiración. Estaba repleto de fotografías de Marcos de cuando era apenas un chiquillo. No eran las típicas fotos de la escuela o de los cumpleaños que teníamos enmarcadas en la sala, sino fotos espontáneas que Margarita debió haber tomado a escondidas. Marcos a los 4 años, cubierto de lodo del patio trasero, sonriendo de oreja a oreja sin los dientes de enfrente. Marcos a los 7, profundamente dormido en el sillón abrazado de nuestro viejo perro, el Pinto. Marcos a los 10, ayudándole a Margarita a sembrar tomates y chiles en el huerto, con el ceño fruncido en señal de concentración absoluta. Me senté en la orilla de la cama, pasando página tras página, recordando al niño que alguna vez fue. El chiquillo que corría a abrazarme las piernas cuando yo llegaba del trabajo, el que me rogaba que le leyera un cuento más antes de apagar la luz. El adolescente que se avergonzaba de nosotros frente a sus amigos, pero que nunca faltaba a las cenas familiares sin quejarse. ¿En qué momento se torció el camino? ¿Cuándo fue que mi hijo se convirtió en un hombre incapaz de tomar un vuelo para venir al funeral de su propia madre? Yo conocía la respuesta, aunque me doliera en el alma admitirlo. Todo comenzó cuando conoció a Sofía. Marcos tenía 28 años cuando la trajo a la casa por primera vez. Era hermosa, sí, pero con esa belleza pulida, de salón de belleza caro, que te hace sentir que estás mal vestido en tu propia casa. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, dientes de porcelana, modales fríos y calculados. Nos llamaba señor y señora, incluso después de que Margarita le suplicara, con esa calidez suya, que nos hablara por nuestros nombres. Pero había algo en la mirada de esa mujer, una frialdad calculadora que me ponía los pelos de punta. Margarita también lo notó, aunque como siempre, intentó esconder lo que sentía. Es muy linda, me susurró Margarita esa noche en la cama, después de que los muchachos se regresaron a su departamento, pero yo pude escuchar la duda temblando en su voz. ¿No te agrada, verdad?, le pregunté. Margarita se quedó en silencio por un largo rato. Solo le pido a Dios que lo haga feliz. No fue una respuesta directa, pero fue todo lo que necesité escuchar. Los cambios en Marcos fueron como el veneno, lentos al principio. Empezó a visitarnos cada vez menos, siempre poniendo excusas de exceso de trabajo o compromisos sociales. Y cuando se dignaban a venir, Sofía se sentaba en silencio absoluto, deslizando el dedo por la pantalla de su celular o haciendo plática de cortesía sobre cosas que no importaban nada. Jamás nos preguntó por nuestras vidas, nunca mostró el más mínimo interés genuino en conocernos. Pero Marcos estaba embrujado. Bebía de cada palabra que salía de la boca de ella, cambió toda su ropa para ajustarse a los gustos de Sofía, empezó a usar palabras diferentes, a hablar con otro tono. Siempre había sido un poco fijado en las cosas materiales, pero con Sofía, eso se volvió una obsesión enfermiza. De la noche a la mañana, nuestra casa le parecía muy pequeña, nuestro carro muy viejo, nuestra vida muy mediocre. De verdad deberían remodelar esta cocina, dijo Sofía durante una visita, pasando su uña perfectamente arreglada por nuestra barra de azulejos. Estas alacenas ya pasaron de moda. Margarita había trabajado horas extras en la tienda departamental para poder pagar esas alacenas 15 años atrás. Ella estaba orgullosa de su cocina. Seguí escarbando en el cajón y encontré más fotos escondidas. Imágenes de la boda de Marcos y Sofía de hace 5 años.
Recordé ese día con una mezcla de alegría y una tristeza profunda. Marcos se veía feliz, genuinamente feliz, y yo había albergado la esperanza de haberme equivocado con respecto a Sofía. Pero incluso en las fotografías de la boda, se podía palpar la distancia abriéndose como una grieta. En cada maldita foto, Sofía se posicionaba estratégicamente entre Marcos y nosotros, con una sonrisa brillante y plástica. Margarita también se había dado cuenta. «Mira esta», me dijo tiempo después, señalando una foto familiar donde la mano de Sofía estaba firmemente plantada en el brazo de Marcos, empujándolo sutilmente lejos de nosotros. Incluso en el instante en que el fotógrafo disparó la cámara. En aquel entonces le dije a Margarita que estaba imaginando cosas, que no hiciera tormentas en vasos de agua. Me arrepiento tanto de eso ahora. Margarita siempre fue 1000 veces mejor que yo para leer el alma de las personas. La peor parte de todo fue ver cómo Marcos se transformaba cuando estaba cerca de Sofía. Empezó a corregir la forma en que Margarita ponía la mesa, a criticar los guisos que ella preparaba, a lanzar comentarios mordaces sobre lo poco sofisticada que era nuestra casa. Jamás, en toda su vida, le había hablado así a su madre. Marcos, le advertí una noche, después de que hizo un comentario especialmente cruel sobre el asado de boda que Margarita había preparado. Ya fue suficiente. Me miró como si yo fuera un viejo loco perdiendo la razón. Solo digo, papá, que hay formas más civilizadas de cocinar la carne. Sofía me ha enseñado unas recetas increíbles. Margarita solo sonrió y asintió, pero yo vi el brillo del dolor en sus ojos. Llevaba 30 años preparándole ese asado, y a Marcos siempre le había fascinado. Seguí hurgando entre las cosas de Margarita, y fui encontrando las pruebas dolorosas de todas las formas en las que ella intentó mantener vivo el lazo con nuestro hijo. Tarjetas de cumpleaños que le envió y que él jamás agradeció, regalos de Navidad de los que nunca hizo mención, fotografías que le mandó por correo y que él probablemente tiró a la basura. Y entonces, dentro de su alajero, encontré algo que me hizo un nudo en la garganta. Era un pequeño corazón de madera, pintado de rojo, que decía para la mejor mamá del mundo con letras chuecas de niño. Marcos se lo había hecho en tercero de primaria, y ella lo había guardado como un tesoro todos estos años. Junto al corazón, había una carta, doblada en un cuadrito muy pequeño y desgastada de tantas veces que la había tocado. Reconocí la letra de Marcos, aunque era una letra más joven, menos firme. Tenía fecha de su segundo año en la universidad. Querida mamá, empezaba. Sé que no te lo digo lo suficiente, pero gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que papá trabaja muy duro, pero tú eres la que siempre ha estado ahí para sostenerme cuando me caigo. Eres la persona más fuerte que conozco, y espero que algún día pueda hacerte tan orgullosa como tú me haces sentir a mí. Te amo siempre, Marcos. Tuve que dejar de leer. El contraste entre ese muchacho lleno de luz y el hombre frío que no tuvo la decencia de venir al funeral de su madre era un dolor demasiado grande para soportarlo. Pero Margarita lo había guardado todos estos años, junto con cada pequeña migaja de amor que Marcos le había mostrado alguna vez. Incluso cuando él se volvió distante y de hielo, incluso mientras Sofía le inyectaba veneno en el oído contra nosotros, Margarita se aferró a la esperanza de que, en algún rincón de su ser, ese niño amoroso seguía vivo. Cerré el alajero y me dejé caer de espaldas sobre la cama, aplastado por el peso de todas estas memorias. Margarita había muerto con la esperanza de que Marcos recordara quién era. Había muerto creyendo que, en el fondo, él todavía nos amaba. Pero su ausencia en el funeral me había comprobado lo que yo llevaba años aterrado de aceptar. El hijo que habíamos criado, el niño que talló ese corazón de madera, había desaparecido. En su lugar había un extraño. Alguien que había elegido a una mujer calculadora y de sangre fría, por encima de los padres que se habían arrancado la piel por él. Mientras estaba ahí, rodeado por la evidencia del amor infinito de Margarita, sentí algo que nunca antes había experimentado hacia mi propia sangre. No era exactamente odio, pero se le parecía mucho. Era el sabor amargo de una decepción tan honda, tan profunda, que se había cuajado hasta convertirse en una piedra. Margarita había muerto amando a Marcos, justificándolo, creyendo que algún día volvería al redil. Pero yo ya había terminado de creer. Hay cosas que, una vez que se rompen,
no tienen arreglo. Y hay hijos que simplemente no valen el dolor que causan. 2 semanas después del entierro de Margarita, recibí una llamada del licenciado Horacio Bernal, el abogado de Margarita. Yo ni siquiera sabía que ella tuviera un abogado. Don Esteban, me dijo con esa voz pausada y cuidadosa que usan los licenciados cuando están a punto de soltarte una bomba. Necesito agendar una cita con usted en mi despacho para discutir el patrimonio de su esposa. ¿Patrimonio? La palabra sonaba demasiado elegante para lo que Margarita y yo teníamos. Éramos dueños de nuestra casa, teníamos unos ahorritos en el banco, un par de carros viejos. Nada que justificara pagarle a un abogado. Creo que hay una confusión, licenciado, le dije. Nosotros no tenemos ningún patrimonio, solo la casita y una cuenta de ahorros modesta. Don Esteban, insistió suavemente. De verdad creo que querrá venir. Hay algunas cosas sobre la situación financiera de su esposa que lo van a sorprender. Agendé la cita para el martes siguiente. Manejé hasta su oficina en el centro, un edificio humilde que no parecía el tipo de lugar al que irían los ricos. El licenciado Horacio era un hombre bajito, de unos 60 años, con ojos amables detrás de unos lentes de armazón de alambre. Tome asiento, por favor, me dijo, señalando una silla frente a su escritorio de madera. Abrió una carpeta gruesa y me miró con una expresión indescifrable. Don Esteban, ¿qué tanto sabe usted sobre los asuntos financieros de su esposa? Todo, respondí sin dudar. Llevamos 35 años casados. Compartíamos todo. Margarita manejaba la chequera, siempre fue mejor con los números que yo, pero nunca tuvimos mucho. Yo trabajé en la fábrica 40 años. Ella trabajaba medio tiempo en la tienda departamental. Vivíamos al día, pero tranquilos. Horacio asintió lentamente. Su esposa era, en efecto, una mujer muy cuidadosa con el dinero. Mucho más cuidadosa de lo que usted imaginaba. Sacó un documento y lo puso sobre el escritorio frente a mí. Don Esteban, su esposa era dueña de 4 propiedades de renta en el municipio vecino. También tenía cuentas de inversión en 3 firmas diferentes y una póliza de seguro de vida a su nombre por 10 millones de pesos. Me quedé mirando los papeles frente a mí, los números bailaban borrosos ante mis ojos. Eso es imposible. Yo me habría enterado. Heredó la primera propiedad de una tía suya hace 15 años, me explicó Horacio. En lugar de venderla, la remodeló y la puso en renta. Luego usó ese dinero de las rentas para comprar más propiedades. Fue una mujer con una estrategia brillante. Me daba vueltas la cabeza. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero para las remodelaciones, para los enganches? Su esposa no trabajaba de medio tiempo en la tienda, don Esteban. De hecho, fue la subgerente durante los últimos 10 años. Además, le llevaba la contabilidad a varios negocios pequeños del pueblo. Tenía un espíritu muy emprendedor. Sentí que el piso se abría debajo de mi silla. Nunca me dijo nada de esto. La mirada de Horacio se volvió compasiva. Llevaba registros detallados de todo. En sus notas, menciona que quería darle una sorpresa. Quería asegurarle una vejez sin preocupaciones financieras cuando usted se jubilara. Planeaba confesarle todo el día de su cumpleaños número 65. ¿Dentro de 3 años? Margarita había planeado sorprenderme en 3 años. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Horacio consultó otra hoja. El valor total estimado de todos los bienes, incluyendo la casa en la que usted vive, ronda los 240 millones de pesos. El despacho se sumió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Pensé en todas las noches que no pude dormir por la angustia del dinero. En todas las veces que doblé turno para poder pagar las colegiaturas de Marcos. En todas las veces que Margarita me decía que teníamos que apretarnos el cinturón. Ella había estado sentada sobre una fortuna incalculable todo este tiempo. ¿Por qué?, logré articular por fin. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Por sus notas, parece que quería asegurarse de que usted nunca se sintiera presionado a dejar de trabajar antes de estar listo. También menciona, muy claramente,
que no quería que Marcos supiera de la existencia de este dinero hasta que fuera un hombre mayor y más maduro. Al escuchar el nombre de Marcos, un bloque de hielo se me instaló en la boca del estómago. ¿Él lo sabe ahora? No por mí, aclaró Horacio. Pero la información de los patrimonios a veces se vuelve de dominio público. En los juzgados, las noticias vuelan. Como si lo hubiéramos invocado con el pensamiento, mi teléfono empezó a vibrar. El nombre de Marcos brillaba en la pantalla. No había sabido de él desde la noche del funeral, hacía 3 semanas. Mi primer instinto fue dejar que sonara hasta mandarlo al buzón, pero Horacio me observaba con ojos llenos de curiosidad. Con su permiso, le dije, y salí al pasillo para contestar. Papá. La voz de Marcos sonaba cálida, más cálida de lo que había sonado en años. ¿Cómo le estás llevando? Ese cambio repentino de actitud hizo que se me erizara la piel. Ahí la llevo. Escucha, me siento terrible por no haber estado en el funeral de mamá. Sofía y yo hemos estado platicando mucho y nos dimos cuenta de que debimos haber estado ahí para apoyarte. No dije ni una sola palabra. La cosa es, papá, que estamos muy preocupados por ti. Viviendo solo en esa casota, lidiando con todos los trámites de mi mamá tú solo. No debe ser nada fácil. Estoy bien, Marcos. Pero ese es el punto, no tienes por qué estar bien tú solo. Sofía y yo lo estuvimos discutiendo y creemos que deberías venirte a vivir con nosotros un tiempo. Solo hasta que te repongas. ¿Vivir con ellos? ¿En su departamento de lujo donde nunca me habían hecho sentir bienvenido? ¿Donde Sofía me miraba de arriba a abajo como si yo fuera algo sucio que traía pegado en el zapato? No es necesario, le contesté. Papá, ándale. Déjanos ayudarte. Sabemos que mi mamá probablemente dejó un desastre con sus cosas financieras. Déjame echarle un ojo a todo. Te ayudo a poner las cosas en orden. Ahí estaba. Quería ayudarme a poner en orden las finanzas de Margarita. ¿Y tú cómo sabes que hay algo que poner en orden?, le pregunté. Hubo un silencio. Apenas una fracción de segundo, pero fue demasiado largo. Bueno, yo solo supuse, ya sabes, siempre hay papeleo cuando alguien fallece. Estaba mintiendo. De alguna manera, ya se había enterado del dinero. Marcos, le dije arrastrando las palabras. ¿Quién te habló del patrimonio de tu madre? Otra pausa. ¿Qué patrimonio, papá? Yo me refería a las cosas normales, ya sabes, la cuenta del banco, si dejó algún seguro. Me tengo que ir, lo corté. Papá, espera. De verdad queremos ayudarte. ¿Por qué no vamos a verte este fin de semana? Y le colgué el teléfono. Cuando regresé a la oficina, Horacio me miró a la cara y asintió con la cabeza, como si ya supiera lo que había pasado. ¿Era Marcos?, me preguntó. ¿Cómo lo supo? Su esposa era una mujer sumamente sabia, don Esteban. Dejó instrucciones muy específicas y estrictas sobre su herencia. Sacó otro documento del montón. A ella le preocupaba muchísimo que Marcos no supiera manejar la noticia de este dinero, especialmente por la influencia que ejerce su esposa sobre él. ¿Qué clase de instrucciones? Horacio se acomodó los lentes. Estableció lo que se conoce como un testamento condicionado. La mayor parte de la fortuna pasa a sus manos, naturalmente, pero hay cláusulas sobre lo que sucede si Marcos intenta impugnar el testamento o si trata de manipularlo a usted para que le ceda el control del dinero. ¿Qué tipo de cláusulas? Si Marcos demuestra que su único interés en usted es económico, si intenta que lo declaren a usted mentalmente incompetente, o si trata de obligarlo a liquidar propiedades en contra de su voluntad, su herencia se reduce a una cantidad simbólica. Todo lo demás se donará directamente a la caridad. Me quedé mirando a Horacio con la boca abierta. Ella lo había planeado todo. Su esposa estaba aterrada por el comportamiento de Marcos en los últimos años. Llevaba una bitácora detallada de las interacciones de él con ustedes dos, de cómo cada vez exigía más dinero, de la manipulación de su esposa. Ella quería protegerlo a usted a toda costa. Pensé en la llamada de Marcos, en esa calidez fingida, en su generosa oferta de ayudarme a organizar los papeles.
¿Y cómo pensaba ella demostrar sus verdaderas intenciones?, pregunté. Horacio esbozó una sonrisa sombría. Grabó algunas de sus conversaciones telefónicas. Con su propio consentimiento al inicio de la llamada, claro está. También guardó copias impresas de todos los mensajes de texto y correos electrónicos donde Marcos les exigía dinero o hacía comentarios despectivos sobre su estilo de vida. Lo documentó absolutamente todo. Margarita había estado construyendo un caso legal en contra de nuestro propio hijo. ¿Hay algo más?, continuó Horacio. Su esposa le dejó una carta para que la leyera antes de tomar cualquier decisión sobre el testamento. Me entregó un sobre cerrado, con mi nombre escrito con la inconfundible y cuidadosa letra de Margarita. Las manos me temblaban tanto que apenas pude abrirlo. Mi adorado Esteban, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo, y que Horacio ya te contó sobre el dinero. Sé que estás en shock y probablemente un poco herido de que te haya ocultado esto, pero tenía mis razones. Llevo años viendo cómo Marcos se transforma, y me parte el alma. El hijo que criamos, el niño que me hizo ese corazón de madera, sigue ahí adentro en alguna parte, pero Sofía le ha envenenado la mente contra nosotros, y tengo pánico de que el dinero solo empeore las cosas. Te lo he dejado todo a ti, porque confío ciegamente en que harás lo correcto. Si Marcos se acerca a ti con amor, con un arrepentimiento genuino por cómo nos ha tratado, entonces comparte con él lo que tú consideres justo. Pero si se acerca a ti porque ya escuchó los rumores del dinero, si intenta manipularte o controlarte, entonces ya sabrás qué hacer. Te amo, Esteban. Siempre te he amado. Y también amo a Marcos. Pero no voy a permitir que te destruya de la misma manera en que nos ha estado destruyendo. Sé fuerte, sé astuto, y recuerda que mereces ser feliz. Con todo mi amor, Margarita. Doblé la carta con una reverencia casi religiosa. Margarita lo sabía. Sabía que Marcos iba a llamar. Sabía que intentaría ponerle las manos encima a la fortuna. Me había protegido incluso desde el más allá. Horacio me observaba con atención. ¿Qué desea hacer, don Esteban? Miré por la ventana hacia la calle, donde la gente caminaba siguiendo con sus vidas ordinarias, sin tener idea de que mi mundo entero acababa de dar un vuelco. Quiero ver exactamente qué pruebas recopiló Margarita, le dije firme. Y quiero entender cada maldita letra pequeña de las condiciones del testamento. Por supuesto. Mientras Horacio empezaba a sacar más carpetas, mi celular vibró con un mensaje de Marcos. Asterisco papá, Sofía y yo tomamos un vuelo este fin de semana. Queremos estar ahí para ti asterisco. Le mostré la pantalla a Horacio. Él negó con la cabeza, con una tristeza profunda. Su esposa era una mujer que lo veía todo, murmuró. Afuera, empezó a llover. Marcos y Sofía llegaron el sábado por la mañana. Escuché el motor de su carro rentado entrar al camino de tierra de la casa, un sedán de lujo que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en medio año. A través de la ventana de la sala, los observé quedarse sentados en el auto por varios minutos, en medio de lo que parecía una discusión muy intensa. Sofía movía las manos con vehemencia, con el rostro encendido de una manera que yo rara vez le había visto. Marcos asentía una y otra vez, como un soldado recibiendo sus últimas órdenes antes del combate. Cuando por fin se bajaron, me impactó lo diferentes que se veían. No en su apariencia física, sino en su propósito. Caminaban hacia la puerta con una energía depredadora, como hienas acechando a un animal herido. Abrí la puerta antes de que tuvieran tiempo de tocar. Papá. La voz de Marcos era estridente, exageradamente entusiasta. Me envolvió en un abrazo que se sintió ensayado frente al espejo, sosteniéndolo el tiempo exacto para parecer genuino, pero soltándome antes de que resultara incómodo. Esteban, dijo Sofía, dando un paso al frente con una sonrisa comprensiva que jamás le llegó a los ojos. Sentimos tanto tu pérdida. Margarita era una mujer fuera de serie. Era la primera vez en 5 años que llamaba a Margarita por su nombre, en lugar de su esposa o la mamá de Marcos. Pasaron a la sala y noté de inmediato cómo sus ojos escaneaban el lugar, haciendo un inventario mental de todo.
La mirada de Sofía se detuvo en la vitrina antigua donde Margarita guardaba su vajilla, en el reloj de péndulo que había estado en mi familia por generaciones, en los cuadros de paisajes que Margarita había coleccionado con los años. La casa está igualita, dijo Marcos, dejándose caer en el sillón donde solía ver las caricaturas cuando era un mocoso. Es reconfortante, de alguna manera. Sofía se sentó junto a él, con la postura recta como una tabla, las manos cruzadas delicadamente sobre el regazo. Llevaba puesto un vestido negro que gritaba dinero, adecuado para el luto, y la cantidad exacta de joyas para presumir estatus sin parecer vulgar. Cada milímetro de su apariencia estaba fríamente calculado. Te trajimos un café de ese lugar que te gusta en el centro, dijo Marcos, señalando una bolsa que sostenía Sofía. Sofía insistió. Yo ni siquiera sabía que Sofía tuviera idea de lo que a mí me gustaba. En media década, jamás había mostrado interés por mis gustos. ¡Qué detalle!, dije, tomando la bolsa. ¿Quieren tomarlo ahorita? De hecho, papá, queríamos platicar contigo de algo muy importante primero. Marcos se inclinó hacia adelante, poniéndose serio. Sofía y yo hemos estado muy preocupados por ti, viviendo aquí completamente solo. Llevo 3 semanas viviendo aquí y no he tenido ningún problema. Sofía tomó la palabra, con una voz suave, untada en miel. Esteban, sabemos lo fuerte e independiente que eres, pero perder a la pareja de toda la vida es un trauma terrible, y a veces la gente no se da cuenta de cuánta ayuda necesita. ¿Qué clase de ayuda? Marcos y Sofía cruzaron miradas, una de esas conversaciones sin palabras que tienen los matrimonios. Pero se notaba ensayado, falso. Bueno, arrancó Marcos. Para empezar, lidiar con los asuntos de mi mamá. Cuentas de banco, pólizas, todo ese papeleo burocrático. Puede ser demasiado para una sola persona. Tengo un abogado que me está ayudando con eso. ¿De verdad? Las cejas perfectamente depiladas de Sofía se arquearon. Eso suena muy caro. La mayoría de la gente hace esos trámites por su cuenta, sobre todo cuando la herencia es, bueno, modesta. Estaban tirando el anzuelo, y ni siquiera intentaban disimularlo. El licenciado Horacio Bernal se está encargando de todo, les respondí. Marcos frunció el ceño. Horacio Bernal, nunca escuché a mi mamá hablar de él. Hay muchísimas cosas sobre tu madre que nunca te tomaste la molestia de aprender. Las palabras me salieron más duras de lo que planeaba, y un silencio pesadísimo cayó sobre la sala. Marcos apretó la mandíbula, pero Sofía le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Por supuesto que la sabía, dijo Sofía sin perder la compostura. Margarita era una mujer muy reservada. Solo nos preocupa que alguien se esté aprovechando de ti en este momento de vulnerabilidad. Esos abogados de herencia son unos buitres. Él no se está aprovechando de mí. Papá, dijo Marcos, y su tono se volvió filoso. ¿Cuánto dejó realmente mi mamá? Digo, yo sé que ustedes nunca tuvieron mucho dinero. La casa ya está pagada, ¿verdad? Y seguro debe haber algún segurito de vida por ahí. Me quedé estudiándole la cara, buscando cualquier rastro del niño que se trepaba a mis piernas para escuchar historias antes de dormir. Lo único que vi fue a un hombre calculando cifras. ¿Y por qué quieres saberlo? Porque nos importas, saltó Sofía rápidamente. Queremos asegurarnos de que estés bien protegido económicamente. Si no hay mucho dinero, Marcos y yo queremos apoyarte. Lo hemos platicado y de verdad creemos que deberías venirte a vivir con nosotros a la Ciudad de México. Sí, secundó Marcos, agarrando vuelo. Tenemos el cuarto de visitas libre, te encantaría la ciudad. Hay de todo, museos, restaurantes de lujo. No estarías aquí encerrado pudriéndote con los recuerdos. Pensé en su famoso cuarto de visitas. Lo había visto una vez, en una visita relámpago hace 2 años. Era la oficina de Sofía, atiborrada de muebles carísimos y su colección de bolsas de diseñador. La sola idea de vivir arrumbado en ese espacio, rodeado de sus cosas, dependiendo de sus limosnas, me revolvió el estómago. Me gusta vivir aquí, sentencié. Pero papá, usa la cabeza, dijo Marcos, y regresó a ese tono altanero que tanto me purgaba.
¿Qué vas a hacer dando tumbos tú solo en esta casota vieja? Nada más de pensar en los gastos de mantenimiento, te vas a ir a la ruina. La casa no es tan grande, y puedo pagar el mantenimiento. Sofía se inclinó hacia adelante, con cara de preocupación fingida. Esteban, sabemos que es difícil escuchar esto, pero ya no eres un jovencito. ¿Qué pasa si te caes y te rompes la cadera? ¿Qué pasa si te da un infarto aquí en medio de la nada? Podrías quedarte tirado días enteros antes de que alguien te encuentre. Traían el discurso ensayado de memoria. Cada preocupación que escupían estaba diseñada para hacerme sentir inútil, decrépito, necesitado de que ellos vinieran a rescatarme. Hay algo más, soltó Marcos, y noté una falsa reticencia en su voz, como si le doliera tocar el tema. Hemos estado consultando con unos especialistas, y nos preocupa mucho tu estado mental. ¿Mi estado mental? Papá, acabas de pasar por un trauma brutal. Perder a mi mamá, quedarte solo, el estrés de los trámites. A veces, la gente en tu situación no toma las mejores decisiones. Sentí un escalofrío bajándome por la columna vertebral. ¿Qué clase de decisiones? Sofía metió la mano a su bolsa carísima y sacó una tarjeta de presentación. Te agendamos una cita con el doctor Ricardo Herrera. Es un psiquiatra geriatra maravilloso, especialista en ayudar a adultos mayores a lidiar con el duelo y las transiciones. Yo no necesito un loquero. No se trata de necesidad, papá, me interrumpió Marcos. Se trata de que un profesional certifique que estás pensando con claridad, especialmente si vas a estar tomando decisiones financieras. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, de su preocupación, de su repentino amor filial. Querían declararme incompetente para manejar el patrimonio de Margarita. ¿Qué decisiones financieras? Los reté. Pues, lo que sea que haya dejado mi mamá, tartamudeó Marcos. Aunque sean unos cuantos miles de pesos, queremos que tomes decisiones inteligentes. ¿Y ustedes creen que soy un viejo idiota incapaz de tomar decisiones inteligentes? Papá, ¿estás en duelo?, arrulló Sofía. El dolor nubla el juicio. Lo hemos leído. La gente en tu situación suele tomar decisiones impulsivas de las que luego se arrepiente. Me puse de pie de un salto, con la rabia hirviéndome en la sangre. Creo que es mejor que se larguen. Marcos y Sofía me miraron pasmados, como si esa reacción no estuviera en su guión. Papá, solo queremos ayudar, suplicó Marcos. No, no quieren. Están intentando convencerme de que me estoy volviendo loco para poder ponerle las garras al dinero que haya dejado tu madre. Eso es una mentira, protestó Sofía, pero su voz dulce ya se estaba agrietando. Estamos genuinamente preocupados por tu bienestar. Mi bienestar, le escupí. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando la madre de este muchacho se estaba muriendo en una cama de hospital? ¿Dónde estaban el día que la enterramos? No tuvieron la decencia de interrumpir sus vacacioncitas por Europa para venir al funeral, y ahora resulta que no pueden dormir de la preocupación por mi bienestar. La cara de Marcos se puso roja de furia. Eso no es justo, papá. Te explicamos lo del viaje. Los tiempos no se acomodaron. Los tiempos se acomodaron a la perfección, le grité. Porque si hubieras venido al funeral, si hubieras mostrado un gramo de humanidad, tal vez tendrían algo de credibilidad ahora que vienen a fingir que les importo. Sofía se puso de pie de un brinco. La máscara de la nuera comprensiva por fin se cayó al suelo. Esteban, te estás portando como un viejo necio. Volamos hasta acá para ayudarte y nos estás atacando. ¿Ayudarme con qué, exactamente? No han mencionado ni una sola cosa sobre tu madre. No me han preguntado por el funeral, por sus últimos días, por si sufrió. Lo único que han hecho es venir a inventariar mi casa y a cuestionar mi cordura. Marcos también se levantó, con la mandíbula apretada. Perfecto. ¿Quieres la verdad? Nos enteramos de que mi mamá podría haber dejado mucho más dinero del que nadie imaginaba. Nos aterra que no sepas cómo manejarlo, que tomes decisiones estúpidas y lo pierdas todo. Por fin. La honestidad cruda que había estado esperando. ¿Y cómo se enteraron? Marcos y Sofía se miraron otra vez, y vi los engranajes girando detrás de sus ojos.
Alguien del despacho del abogado nos lo comentó, mintió Sofía cuidadosamente. Del despacho del licenciado Bernal. Nosotros llamamos para preguntar por el testamento, confesó Marcos. Queríamos asegurarnos de que no te estuvieran cobrando de más por los honorarios. Habían llamado al despacho de Horacio, pescando información sobre los millones de Margarita. Los buitres ya estaban volando en círculos antes de siquiera poner un pie en mi casa. Lárguense, dije con voz baja y peligrosa. Papá. Lárguense de mi casa ahora mismo. El rostro de Marcos se endureció, y por una fracción de segundo, vi algo oscuro y ruin asomarse en sus ojos. Estás cometiendo un error muy grave, papá. Nos vas a necesitar. No, le dije, abriendo la puerta de par en par. Te aseguro que no. Sofía agarró su bolsa de diseñador y se irguió, perdiendo los estribos. Esto es exactamente de lo que hablábamos. No estás pensando con claridad, Esteban. Estás ahuyentando a la única gente que te ama. La gente que me ama, repetí con asco. Claro. Mientras caminaban hacia la salida, Marcos se dio la vuelta una vez más. Papá, te vamos a dar unos días para que se te baje el coraje, pero no nos vamos a rendir contigo. Vamos a regresar. Sonó menos a una promesa familiar y más a una amenaza de muerte. Después de que se fueron, me dejé caer en el sillón, con el corazón martillándome contra las costillas por el enfrentamiento. A través de la ventana, vi cómo se subían al carro rentado y volvían a enfrascarse en otra discusión acalorada. Sofía manoteaba furiosa y Marcos negaba con la cabeza. Se quedaron ahí parados casi 10 minutos antes de arrancar. Levanté mi teléfono y marqué al despacho de Horacio Bernal. Cuando me contestó, pude notar la alarma en su voz. Don Esteban, ¿está todo en orden? Acaban de irse, le informé. Marcos y su mujer. ¿Y cómo salió todo? Pensé en la falsa piedad de Marcos, en las lágrimas de cocodrilo de Sofía, en su descarado intento de declararme demente. Exactamente como Margarita dijo que pasaría. Esa misma noche, no me podía quedar quieto. La visita me había revuelto las entrañas más de lo que quería admitir. No por sus amenazas veladas ni por su avaricia descarada, sino por lo equivocados que estaban sobre con quien se estaban metiendo. Creían que yo era un viejo viudo, confundido y frágil, fácil de pisotear. No tenían la más mínima idea de que Margarita me había estado preparando para este preciso momento. Caminé de regreso a la recámara y me paré frente a la cómoda de Margarita, la que había estado evitando desde que encontré el álbum de fotos. Pero esta vez, iba buscando algo en particular. Margarita siempre había sido obsesiva con sus registros, con documentarlo todo. Si de verdad había planeado protegerme de Marcos, tenía que haber algo más que los papeles legales del despacho de Horacio. En el último cajón, enterrada bajo sus suéteres de invierno, encontré lo que buscaba. Una cajita de madera, de esas que venden en los mercados de artesanías para guardar joyas. Pero al abrirla, descubrí algo infinitamente más valioso. Cartas. Docenas de cartas. Todas escritas con el puño y letra de Margarita, todas dirigidas a mí, pero que jamás me entregó. Me llevé la cajita a la mesa de la cocina y empecé a leer bajo la luz amarilla del foco. La primera carta tenía fecha de hace 3 años, justo después de la boda de Marcos y Sofía. Asterisco mi adorado Esteban, comenzaba. Asterisco necesito escribir esto porque siento que si lo digo en voz alta me voy a desmoronar. Estoy muy angustiada por Marcos, por el niño que criamos, por el hijo de nuestras entrañas. Se está convirtiendo en un hombre al que no reconozco. Sofía le ha metido en la cabeza que nosotros somos un lastre para él, que nuestra vida humilde lo rebaja. Hoy me dijo que nuestra casa le daba vergüenza. Me dijo que le daba pena traer a sus amigos aquí porque los muebles están viejos y la alfombra está gastada. Cuando le recordé que esta es la casa donde creció, donde le cocinamos sus platillos favoritos y le leímos cuentos para dormir, solo se encogió de hombros y me dijo, eso fue hace mucho tiempo, mamá. Tengo miedo de que lo estemos perdiendo, Esteban. Y me aterra pensar en lo que sería capaz de hacer si llega a enterarse de que hay dinero de por medio asterisco. Dejé la carta sobre la mesa, con las manos temblando. Margarita lo había visto venir desde hacía 3 años.
La siguiente carta era de 6 meses después. Asterisco Esteban, tengo que contarte la plática que tuve con Marcos hoy. Llamó para pedirme dinero otra vez. 100,000 pesos, esta vez para una disque oportunidad de inversión que le encontró Sofía. Cuando le dije que no teníamos esa cantidad para regalarla, se puso furioso. Me gritó, mamá, mi papá y tú están sentados sobre una mina de oro con esa casa. Podrían venderla, mudarse a un departamentito decente y tener dinero de sobra para ustedes y para ayudar a su familia. Le contesté que no queríamos vender nuestro hogar, y su respuesta me heló la sangre. Me dijo, bueno, cuando estén más viejos y ya no puedan valerse por sí mismos, Sofía y yo vamos a tener que tomar esas decisiones por ustedes de todos modos. Esteban, nuestro propio hijo ya está haciendo planes para controlar nuestras vidas. No puedo permitir que te haga eso asterisco. Se me congeló el alma. Marcos llevaba años orquestando esto, esperando como un buitre a que nos volviéramos vulnerables para caer en picada y arrebatarnos el control. Seguí leyendo, carta tras carta, el registro del descenso de Marcos, de un hijo ausente a un depredador en potencia. Margarita había transcrito conversaciones telefónicas donde él se burlaba de nuestra forma de vivir. Había guardado impresiones de mensajes de texto donde hacía comentarios crueles sobre nuestra edad y nuestra capacidad mental. Había guardado correos electrónicos donde él y Sofía hablaban de nosotros como si fuéramos un problema que había que erradicar, no los padres que lo amaban. Pero fue la última carta la que me hizo romper en llanto. Estaba fechada apenas 2 meses antes de que Margarita muriera. Asterisco mi cielo, si estás leyendo esto, es porque yo ya cerré los ojos y tú estás enfrentando a Marcos completamente solo. Le ruego a Dios estar equivocada. Le ruego a la Virgen que mi muerte lo haga despertar y le recuerde al hombre de bien que criamos. Pero si tengo razón, si viene a buscarte no con amor, sino con las garras afiladas por la avaricia, entonces necesitas saber hasta dónde llegué para protegerte. Llevo 1 año grabando nuestras llamadas con Marcos. Sé que suena a traición, pero necesitaba pruebas de sus verdaderas intenciones. Las grabaciones están en nuestra caja de seguridad en el banco, junto con las copias de los mensajes y correos. Horacio tiene la llave y el poder legal para sacarlos si llega el momento, asterisco. Asterisco Esteban, también tengo que confesarte algo. El dinero, todo el dinero, lo hice por ti. Cada casa que compré, cada peso que invertí, fue porque quería que tuvieras paz cuando yo ya no estuviera. Quería que nunca tuvieras que estirarle la mano a nadie, mucho menos a un hijo que te ve como una carga. Pero hay algo más oscuro. He estado en contacto con un investigador privado, alguien de la entera confianza de Horacio. Se llama Roberto Chávez, y ha estado escarbando en el pasado de Sofía. Lo que descubrimos explica tantas cosas sobre la actitud de Marcos, y es información que necesitas tener en tus manos, asterisco. Asterisco Sofía ya ha hecho esto antes, Esteban. Estuvo casada con un hombre mayor en Monterrey, un viudo con muchísimo dinero. Lo convenció de cambiar su testamento y luego lo aisló sistemáticamente de toda su familia. Cuando el pobre hombre murió 2 años después, ella se quedó con todo. Los hijos del señor intentaron impugnar el testamento, pero Sofía había sido sumamente astuta al tramitar la tutela legal, argumentando que el hombre estaba senil. Es exactamente el mismo patrón que está intentando aplicar contigo y con Marcos. Se casa con hombres que tienen herencias jugosas, los manipula para que corten lazos con su sangre y le cedan el control absoluto. Marcos no es su primera víctima, y no será la última. El reporte completo del detective también está en la caja de seguridad. Ruego al cielo que nunca tengas que usar esta información, pero si llega el día, no te tientes el corazón. Sofía es un monstruo peligroso, y ha convertido a nuestro hijo en su arma. Te amo, Esteban. Protégete. Tú mereces un final mucho más digno del que te tienen preparado asterisco. Me eché hacia atrás en la silla, paralizado. Sofía era una viuda negra profesional, y Marcos era solo un pobre diablo más en su lista. De pronto, todo el rompecabezas encajaba a la perfección. Su repentino interés en nuestra familia, el veneno que le inyectó a Marcos en contra nuestra, sus intentos calculados de hacerme ver como un loco. Agarré el teléfono y marqué al número personal de Horacio Bernal. Era tarde, casi medianoche, pero esto no podía esperar.
Horacio, soy Esteban. Encontré las cartas de Margarita. ¿Todas? Creo que sí. Horacio, ¿tú sabías lo del detective privado? Sí, don Esteban. Margarita me pidió que le recomendara a alguien muy discreto. Roberto Chávez es el mejor en su ramo. ¿Y su reporte es tan aterrador como dice ella? Esteban. Sofía ni siquiera se llama Sofía. Se ha casado 4 veces. Siempre con hombres mayores, siempre con dinero, y siempre termina heredando todo mientras las familias legítimas se quedan en la calle. Marcos está caminando directo al matadero, igual que los esposos anteriores. Sentí náuseas. ¿Y Marcos lo sabe? Lo dudo muchísimo. Los hombres como Marcos, cuando están ciegos de infatuación, no hacen preguntas incómodas. Pero Esteban, hay algo más urgente que debes saber. Roberto sigue monitoreando los pasos de Sofía. Ya empezó a hacer averiguaciones para declararlo a usted incompetente. Ya se comunicó con 3 despachos de abogados distintos para ver cómo impugnar el testamento de Margarita. Se está moviendo rapidísimo. Ya tiene experiencia, le dije. Conoce las mañas del sistema, sabe cómo torcer la ley. Así es. Pero Esteban, Margarita también se anticipó a esto. Las cláusulas de su testamento no solo castigan el mal comportamiento de Marcos, están blindadas específicamente para destruir el plan de Sofía. ¿A qué te refieres? Si alguien intenta declararlo incompetente sin pruebas médicas irrefutables de demencia, si alguien trata de meterlo a la fuerza a un asilo o lo presiona para firmar un poder notarial, automáticamente toda la fortuna se transfiere a un fideicomiso irrevocable. Marcos se queda sin un peso, Sofía se queda en la calle, y usted queda protegido por un ejército de abogados que Margarita ya dejó pagados por adelantado. Estuve a punto de soltar una carcajada. Hasta desde la tumba, mi Margarita me seguía cuidando las espaldas. ¿Y hay más?, siguió Horacio. Margarita dejó un sistema de alerta. Si usted no se reporta con mi despacho una vez a la semana, o si cuando llama yo noto que está siendo amenazado o presionado, el fideicomiso se activa de inmediato. Pensó en absolutamente todos los escenarios. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, nos sentamos a esperar. Sofía va a dar el golpe muy pronto. Las mujeres de su calaña no tienen paciencia. Y cuando ataque, estaremos listos. Después de colgar, me quedé en la cocina un largo rato, rodeado por las hojas sueltas de las cartas de mi mujer. Pensé en Marcos, el chiquillo travieso que me ayudaba a barrer las hojas secas en otoño, el que se ponía mi sombrero de fieltro para sentirse un hombre grande. En algún cruce de caminos, ese niño se nos perdió, y fue reemplazado por este extraño que me veía como un estorbo entre él y su dinero. Pero al repasar las letras azules de Margarita, entendí algo colosal. Margarita no solo me estaba protegiendo a mí de Marcos y de Sofía. Estaba intentando salvar a Marcos de su propia perdición. Si él seguía adelante con el plan de la arpía, si intentaba declararme loco o me obligaba a cederle el control, lo iba a perder absolutamente todo. Las cláusulas se activarían como una trampa para osos, y él se quedaría con las manos vacías, con la certeza aplastante de que su propia avaricia le había costado la herencia. Margarita le había regalado una última oportunidad para redimirse. Una última prueba para elegir el amor sobre los billetes, para volver a ser el hijo que ella crió y no el títere que Sofía fabricó. Me descubrí pidiéndole a Dios, contra toda lógica, que Marcos tomara el camino correcto. Pero al recordar la mirada fría de esa tarde, los ojos calculadores de mi hijo y la sonrisa depredadora de Sofía, supe la verdad. Mañana darían el golpe. Y cuando lo hicieran, descubrirían de golpe que doña Margarita era una mujer 1000 veces más peligrosa de lo que jamás imaginaron. Esas cartas me demostraron que el amor de una madre es fiero, que no solo me protegía a mí, sino que intentaba rescatar a su muchacho del abismo. Era el último milagro de Margarita. Pero conociendo a Sofía, conociendo el veneno que había derramado en otras familias, dudaba mucho que Marcos supiera aprovecharlo. 3 días después de encontrar las cartas, lanzaron su ataque. Yo estaba terminándome mi café de olla matutino cuando 2 automóviles con facha oficial se estacionaron frente a mi casa. Marcos se bajó del primero, seguido por Sofía y un tipo de traje fino que cargaba un portafolio de cuero.
De un segundo carro se bajó una mujer con una tabla de apuntes y otro sujeto que tenía cara de querer estar en cualquier otra parte del mundo. Los observé por la ventana de la cocina, notando cómo Sofía movía los hilos del grupo como un general acomodando a su batallón. Señalaba distintas partes del terreno de la casa, le susurraba cosas al tipo del portafolio y revisaba su celular frenéticamente. Marcos se mantenía un pasito atrás, viéndose incómodo, pero con la mandíbula apretada. Sonó el timbre, seguido de unos golpes secos y autoritarios en la madera. Me tomé mi tiempo para abrir. Cuando giré la perilla, el hombre del portafolio se plantó frente a mí. Don Esteban, soy el licenciado Diego Valdés. Vengo en representación de su hijo, Marcos, por un asunto de extrema gravedad respecto a su competencia mental y su seguridad física. Ah, sí. Detrás del abogado, Sofía vibraba de anticipación. La mujer de la tabla se presentó como la doctora Sandra Reyes, especialista en geriatría. El tipo incómodo resultó ser un trabajador social del gobierno, llamado Tomás Bravo. Don Esteban, habló la doctora Reyes con esa vocecita condescendiente que ensayan frente al espejo. Su hijo nos ha expresado una preocupación muy profunda sobre su capacidad para valerse por sí mismo y para tomar decisiones financieras sanas. Venimos a hacerle una breve evaluación para garantizar su bienestar. ¿Y si me niego? El abogado Valdés se aclaró la garganta con prepotencia. Señor, traemos una orden judicial para una evaluación de competencia mental. Si se niega a cooperar, tendremos que llamar a la fuerza pública. Clavé mis ojos en Marcos, escudriñando su rostro, buscando un solo destello del niño al que le enseñé a andar en bicicleta. ¿De verdad es esto lo que quieres, hijo? Por un segundo, una sombra cruzó por sus ojos. Duda, quizá. Oh, vergüenza. Pero Sofía se le pegó al cuerpo, deslizando su mano por el brazo de él, y cualquier titubeo se evaporó. Papá, estamos haciendo esto porque te amamos, dijo, pero le sonó a lata vacía. Un parlamento ensayado. Me hice a un lado y los dejé pasar. Durante las siguientes 2 horas, me sometieron a la humillación más grande de toda mi vida. La doctora Reyes me hacía preguntitas estúpidas diseñadas para hacerme ver como un anciano desorientado. Me pedía que hiciera tareas ridículas y escudriñaba mis respuestas como si buscara síntomas de Alzheimer. El trabajador social se paseó por toda mi casa, tomando notas de riesgos de seguridad y buscando señales de que yo vivía en la mugre. Y mientras tanto, Sofía se acomodó en mi sala como la dueña y señora, con los ojos bailando por todas partes, poniéndole precio a cada objeto de valor. Levantó la cajita de música antigua de Margarita, la examinó de cerca y la volvió a poner en su lugar con una sonrisa de victoria. El abogado Valdés se dedicó a acribillarme con preguntas sobre mis finanzas, sobre si yo entendía la magnitud de la herencia de Margarita y cuáles eran mis planes con ese dinero. Cada pregunta era una trampa para demostrar que yo estaba loco o que era un irresponsable que iba a despilfarrar los millones. Don Esteban, dijo al fin, cruzándose de piernas. ¿Es usted consciente de que su difunta esposa le dejó un patrimonio sustancial? Soy perfectamente consciente. ¿Y comprende la complejidad que implica administrar bienes de esa magnitud? Comprendo que tengo a mi abogado para que me asesore. Pero convendrá conmigo en que alguien en su estado, lidiando con el luto, viviendo en soledad, se beneficiaría enormemente de la ayuda de su familia para tomar estas decisiones tan delicadas. Miré a Marcos, que estaba muy entretenido mirándose las puntas de los zapatos como si ahí estuvieran escritos los secretos del universo. Alguien en mi estado, repetí. ¿Quiere decir alguien viejo y estúpido? Papá, brincó Marcos, con la voz temblando de ansiedad. Nadie piensa que seas estúpido. Solo creemos. ¿Qué es lo que crees tú, Marcos? Lo interrumpí de tajo. Pero dímelo con tus propias palabras, no con las que te dictó Sofía. Se puso rojo como un tomate. Creo que no estás manejando bien la muerte de mi mamá. Creo que estás solo y que estás confundido. Y creo que Sofía y yo podemos ayudarte. ¿Ayudarme a qué? ¿Cómo? Sofía se inclinó hacia el frente, destilando veneno dulce. Esteban, te encontramos una residencia preciosa en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Es de primer nivel. Tendrías tu propio departamento de lujo,
con atención médica las 24 horas y un montón de actividades sociales. Ya no tendrías que preocuparte por barrer esta casota ni por enredarte con problemas de dinero. ¿Y qué pasa con mi casa? ¿Con los bienes de Margarita? Bueno, interrumpió el abogado Valdés con una sonrisa cínica. Naturalmente, su hijo necesitaría que usted le firme un poder notarial amplio para poder encargarse de la venta de esta propiedad y de la administración de sus cuentas. Es una carga muy pesada, lo sabemos, pero Marcos está dispuesto a echarse ese peso al hombro por usted. La carga pesada de heredar más de 200 millones de pesos. Pobre mártir de Marcos. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 62 años en los huesos. Necesito hacer una llamada. Papá, dijo Marcos, y el pánico se asomó en su voz. No tienes que llamarle a nadie. Nosotros nos encargamos de todo. Voy a llamarle a mi abogado. Eso no es necesario, soltó Sofía casi a gritos. Aquí estamos pura familia. Lo podemos arreglar entre nosotros. Caminé hasta la cocina y marqué el número de Horacio Bernal. Horacio, ya están aquí. Toda la jauría completa, tal como dijo Margarita. ¿Están listos? Listísimos, don Esteban. Cuando regresé a la sala, Horacio ya venía entrando por la puerta principal, acompañado de Roberto Chávez, el investigador privado, y otro hombre de semblante duro al que yo no conocía. Caballeros, doctora, señora, saludó Horacio con una cortesía helada. Soy el licenciado Horacio Bernal, apoderado legal de don Esteban. Él es Roberto Chávez, investigador privado, y el señor de acá es el comandante Jaime Murillo, de la División de Fraudes de la Policía Estatal. A Sofía se le escurrió el color de la cara, quedó blanca como el papel. Debe haber una confusión, tartamudeó el abogado Valdés, pero su voz autoritaria se había hecho pequeñita. Horacio abrió su maletín y sacó un folder gordísimo. Ninguna confusión, colega. Estamos aquí porque doña Margarita se anticipó a este teatrito. Ella dejó todo documentado. Horacio empezó a aventar fotografías sobre la mesa de centro. Fotos de Sofía abrazada de sus esposos anteriores. Copias certificadas de actas de defunción. Documentos del registro público que mostraban el mismo patrón, matrimonios rápidos, testamentos modificados a última hora y muertes repentinas. Sofía Morrison, habló el comandante Murillo con voz de trueno. También conocida en los juzgados como Sofía Blackwell, Sofía Chen y Sofía Rodríguez. Queda usted bajo investigación formal por abuso financiero a personas de la tercera edad y conspiración para cometer fraude. Marcos miraba los papeles esparcidos en la mesa con cara de idiota, como si estuvieran escritos en chino mandarín. ¿Qué es esto? Son fotografías de tu distinguida esposa con sus maridos anteriores, le explicó Horacio con una calma mortal. Todos hombres mayores, todos dueños de fortunas importantes, y absolutamente todos fallecidos en circunstancias que, misteriosamente, la dejaron a ella como heredera universal. Eso es imposible, balbuceó Marcos, pero ya no le quedaba voz. Roberto, el investigador, dio un paso al frente. Marcos, tu mujer se ha casado 4 veces en los últimos 12 años. Y todos sus matrimonios siguen el mismo libreto. Busca a un viejo con dinero, lo aísla de sus hijos y de su familia, consigue que le den el poder legal sobre sus bienes, y luego hereda todo cuando el señor pasa a mejor vida. Sofía por fin encontró la lengua. Esto es una calumnia ridícula. Yo amé a esos hombres. Sus muertes fueron por causas naturales. Naturales, soltó una carcajada el comandante Murillo. Sí, naturales, pero muy convenientes. En todos los casos, señora, usted logró que cambiaran sus testamentos días antes de morir, desheredando a sus propios hijos y dejándole todo a usted. Marcos se giró para mirar a Sofía, como si fuera la primera vez que la veía de verdad. ¿Es cierto esto, Sofía? Ella se le colgó del brazo, y sus ojos se llenaron de lágrimas perfectas. Marcos, mi amor, no puedes creerles. Esta gente te quiere poner en mi contra porque me odian. Yo te amo. Amo a tu padre. Pero la máscara ya estaba rota en 1000 pedazos, y hasta Marcos podía ver el monstruo que había debajo.
Horacio sacó otro aparato de su maletín. Marcos, esta es una grabación que hizo tu madre de una llamada que tuvo con Sofía el año pasado. ¿Gustas escucharla? Marcos asintió, mudo, como un fantasma. Horacio apretó un botón y la voz de Margarita, fuerte y clara, llenó cada rincón de la casa. Asterisco Sofía, sé perfectamente lo que tramas. Sé de tus otros maridos, de las familias que has dejado en la ruina. Pero con mi Esteban no vas a poder asterisco. Y luego, la voz de Sofía, fría como el mármol, escupiendo veneno, asterisco no puedes probar absolutamente nada, Margarita. Y cuando tú te mueras, el viejo de Esteban va a necesitar que alguien lo cuide. Alguien que sí sepa cómo se manejan los negocios asterisco. ¿Asterisco te refieres a alguien que sepa cómo manipular a ancianos para robarles sus casas? Asterisco. Asterisco me refiero a alguien que no sea una vieja sentimental aferrada a casas polvorientas de pueblo. Esteban se merece algo mejor que pudrirse en este rancho asterisco. Asterisco Esteban se merece algo mejor que ser la próxima víctima de una sanguijuela como tú. La cinta siguió corriendo por varios minutos más. Era escalofriante escuchar a Sofía detallando sus planes para destruirnos. Hablaba de cómo me iba a declarar loco, de cómo iba a rematar la casa y de cómo me iba a encerrar en un asilo de mala muerte donde ella controlaría hasta el último centavo que me quedara de vida. Cuando el audio se detuvo, el único sonido en la sala era la respiración agitada de Marcos. Marcos, le dije suavemente. Mírame a los ojos. Levantó la cara, y vi lágrimas reales resbalándole por las mejillas. Lágrimas de verdad, no ese llanto ensayado que le enseñó su mujer. Perdóname, papá. Perdóname por el amor de Dios. Yo no lo sabía. Yo juraba que ella me amaba. Si te amaba, hijo, le contesté. Amaba los millones que le ibas a entregar en bandeja de plata. El abogado Valdés ya se había escabullido hacia la puerta, murmurando que a él lo habían contratado con información falsa. La doctora Reyes y el trabajador social salieron corriendo detrás de él. Su famosa evaluación judicial mágicamente ya no era necesaria. Sofía, acorralada como una rata, intentó jugar su última carta. Marcos, no dejes que destruya nuestro matrimonio con sus mentiras y su envidia. Estoy esperando un hijo tuyo. Fue una jugada patética y desesperada, pero Marcos ya había despertado de la pesadilla. Ni de chiste, le respondió con una voz gélida. La semana pasada me hiciste un berrinche diciendo que jamás ibas a tener hijos porque te iban a arruinar el cuerpo. Al escuchar eso, la postura de Sofía se derrumbó. Las lágrimas de cocodrilo se secaron al instante, la vocecita de miel se esfumó, y lo que quedó al descubierto fue algo horrible y perverso. Se van a arrepentir de esto, par de idiotas, nos gritó, enseñando los dientes. Este viejo decrépito no va a vivir para siempre, y cuando se muera, me voy a encargar de que te quedes en la calle, Marcos. El comandante Murillo la tomó del brazo con firmeza. Señora, me va a tener que acompañar. Tenemos muchas preguntas pendientes sobre las muertes de sus especitos. Mientras se la llevaban esposada hacia la patrulla, Sofía volteó a ver a mi hijo por última vez. Marcos, no dejes que te envenenen contra mí. Soy lo mejor que te ha pasado en tu miserable vida. Cuando las sirenas se alejaron, Marcos y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados por las ruinas de la traición. Horacio y el investigador Chávez nos habían dejado a solas por respeto. Papá, no tengo idea de cómo arreglar todo esto, sollozó Marcos, con la cabeza entre las manos. Hay cosas que ya no se pueden arreglar, mijo. Solo podemos aprender de ellas, para que no nos vuelvan a partir la madre. ¿Algún día me vas a perdonar? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, hasta el fondo del alma. Y por primera vez en muchísimos años, vi al niño que yo había criado, y no al títere de lujo que Sofía había fabricado. Te perdono, le dije. Pero escúchame bien, Marcos, esto no va a volver a pasar. Si quieres seguir siendo parte de mi vida, tiene que ser porque de verdad quieres a tu padre, no porque estás esperando a ver a qué hora te toca la herencia. Asintió frenéticamente, limpiándose los mocos y las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, te toca descubrir qué clase de hombre eres sin ella respirándote en la nuca.
y a mí me toca aprender a vivir sin tu madre. 6 meses después de aquella tarde, Marcos y yo cenamos juntos todos los domingos. Dejó su vida de lujos de cartón en la capital, se regresó al pueblo y consiguió un trabajo honrado en la sucursal del banco. Poco a poco, está reconstruyendo los cimientos de la vida que Sofía le obligó a destruir. Jamás volvió a preguntar por el testamento de Margarita, ni ha mencionado un solo centavo de la herencia. Hace poco, cuando le ofrecí ayudarlo con el enganche para que se comprara una casita modesta, lo aceptó con humildad, como un regalo de su padre, no como una obligación. Sofía, por su parte, se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y abuso contra ancianos. Le dieron 12 años a la sombra en el penal, y su condena sirvió para que las familias de sus víctimas anteriores pudieran recuperar un poco de lo que esa sanguijuela les había robado. Yo sigo viviendo en la misma casa que construí con Margarita, abrazado a su recuerdo y al amor inmenso que nos tuvimos. Ya no me siento solo. Marcos viene a verme muy seguido, y he vuelto a juntarme con los viejos amigos a los que abandoné en los años oscuros. Pero, ¿sabes? El regalo más grande que me dejó Margarita no fue esa fortuna descomunal que construyó en secreto. Fue la certeza absoluta de que, incluso desde el otro lado del velo, ella me seguía protegiendo. Me seguía amando con una fuerza que desafiaba a la muerte, asegurándose de que yo nunca tuviera que enfrentarme a los lobos de este mundo estando solo. A veces, amar de verdad significa saber soltar. Otras veces, significa aferrarse con uñas y dientes. Margarita conocía perfectamente la diferencia, y ella me enseñó que la verdadera familia no es un asunto de sangre o de obligación legal. Es la decisión diaria de amar a alguien, incluso cuando esa persona está tan perdida que no sabe cómo devolverte el amor que mereces. Marcos, al final, eligió el amor. Y al hacerlo, eligió volver a ser mi hijo. Esa simple decisión lo cambió todo. Y ahora, tú que te quedaste junto al fuego escuchando mi historia, tengo curiosidad. ¿Qué hubieras hecho tú de estar en mis zapatos? ¿Alguna vez la vida te ha puesto en una encrucijada parecida? Déjame tu comentario aquí abajo. Y mientras escribes, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son de las favoritas de este canal, y te aseguro que te van a dejar con la boca abierta. Gracias por acompañarme hasta aquí, y que la vida te trate suave.